Hola amigas, hola amigos. Gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es un día significativo a nivel mundial, porque hoy se conmemora, el Día Internacional de la Mujer. Esto es importante dejarlo claro porque las mismas mujeres se han encargado de decir que no es una celebración, sino que es una conmemoración basado en las luchas que las mujeres vienen librando a lo largo de la historia. Cuando usted, por ejemplo, está trabajando 8 horas, es precisamente por la lucha que hombres y mujeres llevaron a cabo en el siglo antepasado para que nosotros pudiéramos gozar de esta jornada laboral estipulada en 8 horas. Y así las conquistas no han sido gratuitas. Si una mujer ahora va y enseña su dedito manchado después de un proceso de votación, ¿verdad? Es porque también hubo mujeres que estuvieron demandando el voto para las mujeres, el sufragio universal, las sufragistas. Para hablar sobre este tema hemos invitado a Marlene Chow, socióloga y también periodista, ¿verdad? Y queremos hablar con ella sobre este tema. Marlene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder saludarte. Bienvenida. Igualmente, vamos adelante para tratar de aportar un granito de arena a esta fecha tan importante para nosotras las mujeres y también para la sociedad en general. Marlene, ¿qué significado tiene para las mujeres de Nicaragua este día donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer? Es un significado profundamente importante y sentido de las mujeres porque la lucha nuestra no data ni siquiera del año 75 en que se aprobó como ley por las Naciones Unidas, sino que desde muchos años antes las mujeres hemos venido haciendo la puja para alcanzar posiciones igualitarias en Nicaragua. Así es que para nosotros además de ser un gran abrazo mundial de las mujeres en las luchas por nuestras propias reivindicaciones, también es un momento de reflexión y un momento de ratificación de nuestros compromisos como mujeres frente a nosotras mismas y frente a la sociedad. Año que las mujeres conmemoran esta fecha a partir de los sucesos de abril del 2018 en un contexto de lucha permanente en contra de la tiranía Ortega Murillo. ¿Cómo ustedes evalúan estos 3 años de esta jornada de lucha por parte de las mujeres nicaragüenses? Sí, antes tengo que decirte que en los años anteriores al 2018, en los años anteriores, las mujeres habíamos ya planteado el escenario de dictadura que se podía presentar con Ortega. Nosotras recordarás que tuvimos que enfrentar a la guardia en las calles días como hoy, como el 8 de marzo del 17 o del 16. O sea, tuvimos represión mucho antes del 18. Sin embargo, eso, como siempre, la lucha de las mujeres invisibilizadas, pareciera que el estallido surge a partir del 2018 y es importante sí darle énfasis a abril 18 porque se involucró a la juventud, ¿verdad? Que también meses antes había venido dando ya señales de protesta frente al gobierno de Ortega Murillo.
Y es también importante señalar que quienes arrancan este estallido de abril 18 fueron jóvenes, mujeres. ¿Ves? O sea, no podemos olvidar ver a la chavala subida en un camión con parlante arengando a los estudiantes universitarios para hacer la primera protesta el 18 de abril frente a la Universidad Centroamericana. Entonces, abril 18 para las mujeres es importantísimo y hace también destacar la participación de otras mujeres de otros sectores como doña Francisca, doña Chica, que también tiene su trayectoria anterior al 18 de abril. Y para nosotros pues es una fecha de suma importancia que nos abre el camino, nos abre la brecha de participación para luchar contra la dictadura. El reto entonces ahora en este contexto, Marlene, para ustedes las mujeres. Bueno, en este contexto, las mujeres, primero, estamos completamente convencidas ya no solamente en el campo, no solamente entre las feministas, no solamente entre un gran sector de juventud, de que el cambio en Nicaragua no tiene paso atrás, la dictadura cae, sino que está toda una población femenina en el campo, en las ciudades, en los centros escolares, en los centros de trabajo, convencidas de que tenemos que aportar a esta lucha. Y para nosotros ha sido importantísimo estos lazos de solidaridad que se han criado durante estos años y que nos fortalecen, nos dan el convencimiento de que las mujeres también tenemos una alta capacidad para hacer puentes, para hacer enlaces, para persuadir desde la familia hasta los otros lugares donde estamos, de que es necesario estar animadas, movilizarnos y mantener esperanza. Es muy importante esa cualidad, que es una cualidad muy propia de las mujeres, mantener esperanza de que vamos dando pasos difíciles, pero vamos dando pasos hacia el objetivo común, que es el cambio en Nicaragua. Esta no deja de ser una sociedad sumamente hostil para la seguridad de las mujeres. Ya hay un reporte de por lo menos, un poco menos de una docena de mujeres asesinadas en lo que va del año. ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo leen ustedes? Vos sos integrante y promotora de un grupo que surgió a partir de la lucha del 2018, la famosa, el movimiento Yo Soy Pico Rojo. ¿Cómo ustedes ven esta situación de inseguridad para las mujeres y cuál sería la demanda en ese sentido por parte de ustedes? Mira, la situación de inseguridad en Nicaragua está con toda la sociedad. O sea, la juventud está insegura. En todos lados hay una inseguridad terrible porque el mismo sistema dictatorial ha creado todos los mecanismos de terror y definitivamente que nos afecta muy directamente a las mujeres, ¿verdad? Porque la violencia que ejerce la dictadura, el mal ejemplo que hace la dictadura, por ejemplo, la acusación de violador que tiene Daniel Ortega y la impunidad, ¿verdad?, de esta acusación por parte de su hijastra, Zoila América Narváez Murillo, pues es una cosa que la delincuencia lo toma en cuenta. La delincuencia sigue al delincuente mayor, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que las mujeres sufrimos esa situación con mayor peso, porque la impunidad se ve mucho más clara cuando se ataca a la mujer.
Y igual bueno, los feminicidios exagerados que van en 12 mujeres muertas en 2 meses, es algo verdaderamente alarmante. Pero igual con las mujeres presas, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, estas 4 mujeres, María Esperanza, Celia, Carla y Julia, están presas ahí con una impunidad, con acusaciones tremendas, imposibles de creer, ni siquiera ellos mismos se lo creen, pero que es una manera de decirnos a las mujeres, si se meten a la oposición, las echamos presas o las violamos o las matamos. Entonces, esta situación la sufrimos, la padecemos, pero hay un elemento importantísimo que las mujeres cada vez hemos podido superar, y es que no tenemos miedo. Y podemos comprobarlo porque oís la voz fuerte de las mujeres, la voz fuerte de las madres de los caídos, la voz fuerte de los familiares de los presos políticos, la voz fortísima de las defensoras de derechos humanos, que han sido pilares importantes en la denuncia y en la demanda de justicia en Nicaragua. Y quiero hacer un homenaje también a las mujeres periodistas, que si bien es cierto, los hombres periodistas lo sufren, pero es increíble las dificultades con las que trabaja o con las que hace su oficio una mujer periodista, ¿verdad? Y así pues vemos nosotras una actitud de las diferentes mujeres en diferentes lugares y trabajos y estudios que no tienen miedo. Y eso es un elemento importante y un ejemplo para todos los nicaragüenses que están inmovilizados o paralizados por el miedo. Eso es muy importante para dar pasos adelante, sobre todo en este año electoral, en que la represión es manifiesta. Pues. No sé cómo es que vamos a hacer elecciones en Nicaragua frente a semejante represión, pero la puja la estamos haciendo porque tenemos derechos. Ahora que estás tocando el tema electoral, destaca que solamente una mujer participe como precandidata, el resto son hombres, y estamos hablando de 8 precandidaturas. ¿Eso todavía es un reflejo de la inequidad en la sociedad? ¿Así lo leen ustedes? ¿O es una falta de iniciativa por parte de ustedes? Bueno, yo creo que para poder decir me lanzo a tal o cual actividad electoral, se necesita una serie de recursos, ¿verdad? Y sobre todo recursos económicos. Las mujeres nicaragüenses te hablo de las mujeres que hemos participado activamente en esta lucha, somos en mayoría personas sin mayores recursos, sin más fuerzas que nuestras propias energías. Y eso hace que además tenemos familia, etcétera, ¿verdad? Y eso hace quizá que tomarse el riesgo de participar en elecciones se nos haga un poco difícil. Y no creo que hayan problemas de iniciativa, sino que creo que más bien es las grandes dificultades que tenemos las mujeres para poder desarrollar empresas como esas. Muy bien. Muchas gracias, Marlen, por haber tenido gentileza, por tu gentileza, para haber sacado el tiempo para atendernos en esta entrevista. Espero que estés bien. Nosotros vamos a ir a mensajes y enseguida regresamos con un enlace en vivo y directo con compañeras, ¿verdad?, que son periodistas. Una de ellas es recién egresada, que nos van a dar un panorama sobre la situación del 8 de marzo desde la perspectiva de mujeres, jóvenes y comunicadoras. Que nuestro voto
se respete y sea contabilizado. Son importantes. Ya, son muy importantes porque así nosotros tenemos el derecho de que nuestro voto sea contado a la hora de elegir a un candidato. Hay que cambiarla porque hay mucho vicio ahí. Hay mucho vicio, hay que cambiar todo el proceso en sí, hay que depurarlo. Fundamental. Y así dan veracidad a nivel internacional para que la inversión internacional, los inversionistas tengan fe y confianza en Nicaragua, que el proceso electoral fue libre y transparente. En el Día Internacional de la Mujer, que se celebra hoy, vamos a conversar con un par de colegas periodistas que también son feministas. Vamos a hacer un enlace en vivo y directo con ellas porque están en el previo de una actividad en algún lugar de Managua. Se trata de Fabiola. Adelante, Fabiola, te estamos escuchando. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes dos? Hola, muy buenas tardes a todos y a todos que están en sintonía de Mesa Redonda. Gracias por la invitación. Estamos conmemorando el 8M. No es una felicidad porque hay luchas que continúan y seguimos luchando. Aquí me acompaña mi colega Adela. ¿Qué tal? Un saludo, un gusto a todas las personas que están sintonizando Mesa Redonda. Como bien decía Fabiola, el de hoy, el 8M, como estamos en conmemoración, no es un día para desearle felicidad a las mujeres, al contrario, es un día para unirse a nuestra lucha y seguir hombro a hombro en toda esta batalla que venimos liberando desde hace muchísimos años, con todas estas situaciones que se presentan y más aún en este contexto tan difícil que vive Nicaragua. Bueno, ustedes son periodistas, ambas, Arela y Fabiola. Ambas han tenido que enfrentar la crudeza de la represión policial y paramilitar, porque como jóvenes se han integrado a los diversos movimientos que existen por salir de la dictadura. ¿Cuál es la situación que ustedes pueden analizar desde sus propias perspectivas sobre el trato que la sociedad en su conjunto le depara a la mujer? Por ejemplo, desde nuestra profesión, en este contexto de dictadura, la dictadura de Daniel y de Rosario Murillo, yo como periodista, primeramente soy mujer ciudadana que debo ejercer mis derechos. Necesito un trabajo, o sea, puedo salir de mi casa y no puedo. O sea, el destino, la policía te sigue asediando, nos revisan, nos requisan cuando entramos a una conferencia de prensa. Y como el caso de nuestra colega Castalia Zapata, que fue manoseada horriblemente. Y cabe destacar que la violencia ejercida es doblemente hacia las mujeres, nos toca, o los peor de los casos, nos pueden violar. Ya. Le doy la palabra a Adela. Exactamente, a este punto, ser periodista en este país es uno de los retos más grandes. Y no solamente esto, súmenle ser periodista, ser mujer y ser joven en este país. Esto es algo como un acto suicida, mejor dicho. Estamos expuestos a persecución, a campañas de desprestigio incluso. Yo misma me vi envuelta hace poco en una de estas campañas donde agarran una de tus fotos y la empiezan a pasar por todos lados y empiezan a decir que vos misma organizas tantas cosas o incluso que sos una criminal. Entonces, aquí hay un montón de cosas en juego. Ser periodista, ser mujer y ser joven es, como les decía anteriormente, casi un suicidio en este país. Nicaragua está atravesando un cambio demasiado fuerte, demasiado brusco, y para esto sabemos muy bien que se está prestando
el orteguismo y todos sus seguidores, ¿verdad? Entonces, los retos que se vienen aún son muchísimo más fuertes para nosotros como mujeres. Con mucha tortura para las presas políticas, hay 4 mujeres encarceladas todavía, los expresos siguen siendo asediados por la policía. ¿Cómo viven ustedes, las mujeres, este día en particular y cómo viven, ¿verdad?, en medio de esta sociedad que también da cuenta de asesinatos, de femicidios? Ya van varios asesinatos los que estamos observando solamente en lo que va del año. ¿Cuáles son las principales perspectivas que ustedes ven en esta situación? Estamos en estado de sitio, estamos en estado de emergencia hacia las mujeres, o sea, estamos bajo una dictadura, donde el dictador es un violador de derechos humanos. El ejercer el periodismo es un delito, ha hecho absurdas leyes. La violencia hacia las mujeres nos siguen matando. Siempre justifican que la mataron por celo algunos medios de comunicación. Ya, esa es la tendencia. Poco a poco se ha venido quitando esos estereotipos, pero hay que mejorar la violencia estructural, la familiar, institucional en que se vive. Nos están matando por ser mujer. O sea, puedo caminar y me pueden llegar a echar presa, me pueden torturar, todo puede pasar en este país. Y el doble o el triple de violencia la sufrimos las mujeres. Vivimos el acoso callejero, vivimos el acoso cuando subimos a un autobús. Todo es una violencia. Y también la violencia ejercida dentro de nuestros centros laborales, acosadas, abusadas. Y también hay que destacar eso, la violencia ejercida dentro de los medios de comunicación laboral a las mujeres. Exactamente, y algo muy importante que señaló Fabiola es cómo se sigue replicando el discurso en cuanto a los femicidios. No lo llamamos femicidios, siguen llamándose crímenes pasionales. Esto es algo que también es una lucha que nosotros tenemos y un compromiso. Desde el periodismo tratar de cambiar este tipo de discurso, este tipo de detalles, pues de que ni al caso, no son crímenes pasionales, pongámosles nombres, tienen nombres, son femicidios. Femicidios, crímenes que se cometen por el hecho de ser mujer. Ahora otra cosa, mencionaba usted acerca de qué significa este día, cómo como nosotras. Particularmente este día es un día en el que mucha fuerza se representa en los distintos espacios. Por ejemplo, aquí en este lugar, en Managua, donde estamos realizando esta actividad, aquí hay un montón de mujeres organizadas y no organizadas, donde todas tienen una misma causa, todas estamos por una misma lucha. Entonces aquí se siente esa fuerza, esa sororidad. Las mujeres acompañando a otras mujeres en la misma batalla. El machismo, el luchar contra la violencia en las instituciones, en nuestras familias, en la calle. Sí, más o menos. Son las batallas que enfrentamos todos los días las mujeres. Sí, son luchas de a diario, no es como que un día sí, otro día no, de hecho no, son luchas de a diario, desde que entramos a la casa o desde que salimos en la calle, ¿verdad? Acoso callejero, violencia intrafamiliar, violencia institucional. La violencia en los noviazgos. Exacto, violencia indirecta, violencia psicológica, no solamente los golpes son violencia y deberíamos esto de saberlo todas las personas. Aunque la ley 779, que la han mutilado como 3 veces, en verdad los trabajadores institucionales que deben de proteger a las mujeres no lo hacen, no están sensibilizados. ¿Cuál es el principal desafío? Ustedes como mujeres comunicadoras y además como mujeres jóvenes, ¿cuál creen ustedes que es el principal desafío de la mujer en este contexto? Pues hay un montón de desafíos. No podría decir como que este es el principal, pero uno de ellos es resistir.
resistir y dar acompañamiento a las mujeres, a nuestros pares. No importa si son igualmente comunicadoras o si tienen alguna otra profesión. Dar acompañamiento y dar educación. Desde nuestras posibilidades, desde nuestros medios, desde nuestras organizaciones, replicar nuestra educación, todo lo que hemos venido recibiendo y explicarle a la gente, y a las mujeres principalmente, de verdad, cuáles son las situaciones de violencia que tal vez ellas no han identificado, a qué están enfrentándose, cómo pueden contrarrestar esto. Si bien esta lucha es demasiado fuerte, podemos dar, aunque sea una pequeña base sobre cómo estas mujeres pueden llevar su lucha día a día y darles a conocer también de que no están solas, de que todas somos un solo brazo, de que podemos hacerlo. Esta también es algo de las cosas que podría señalarse mayormente. Es una lucha conjunta, no es una lucha individual, es una lucha por los derechos de todas las mujeres, que sean organizadas o no organizadas, que sean profesionales y no profesionales. Yo como ando en la calle, seguir informando, seguir denunciando todo tipo de atropellos. Queremos en verdad, como en el 2018 en abril, muchas mujeres salieron a las calles porque quieren un cambio de verdad, un cambio estructural, porque el problema no es solamente, es un problema de país que se tiene de violencia hacia las mujeres. Queremos, las madres de abril, lo que quieren es justicia. Las madres no se rinden, exigen justicia. Ustedes tienen aliados en esta lucha. ¿Quiénes creen que son sus mejores aliados en esta lucha? Okay. ¿Sus mejores aliados en esta lucha? Hablando de aliados, pues, organizaciones de mujeres, las mismas organizaciones de mujeres, organizaciones de madres de víctimas, por ejemplo, como ya mencionaba Fabiola, las madres, AMA, por ejemplo, son aliadas bien fuertes de nosotros. Las demás organizaciones, hay muchas organizaciones de mujeres adultas, de mujeres jóvenes, que luchan por esto. Entonces, ellas serían nuestras principales aliadas de nosotras, las periodistas jóvenes, organizaciones que luchan por cambios para la mujer, para comunidades vulnerables también. Sí, como compartía la pregunta, que seguimos en la lucha, exigiendo nuestros Decía que cuáles son sus principales aliados en esta lucha por la igualdad de género. ¿Cuál es su principal? Los principales son aquellas personas que defienden los derechos humanos. Defender a las mujeres es defender los derechos humanos, estamos claros. No queremos gente que se arrime o se ponga un pañuelito morado. Queremos acciones. Los discursos, adiós, son acciones contundentes para la transformación. Después de las elecciones, según dado, después se tiene que transformar. Debe de hacer cultura de paz en este país. Y uno de los trabajos arduos es los medios de comunicación, esa tarea tan difícil, y reconstruir todos y todos los ciudadanos de acá de Nicaragua. ¿Qué piensan ustedes de los ataques frontales que realizan algunas personas escudados en el anonimato en las redes sociales diciendo que ustedes son feminazis, por ejemplo? Realmente esto podría decirte que es un poquito falta de conocimiento desde que te referís al nazismo. Vos tenés que encontrarle el trasfondo a eso. ¿Qué hacían los nazis? ¿Y qué hacemos nosotras? No es nada comparado, obviamente, ni siquiera podría llamarse una comparación, porque es algo totalmente estúpido, realmente. Nosotros no golpeamos a nadie, no tenemos campos de concentración, no torturamos gente, no hacemos experimentos. Estas eran las cosas que hacían los nazis, entonces llamarnos feminazis es como llamarnos mujeres que hacían todo este tipo de acciones, torturar gente, torturar niños, matar a todas las personas que no piensan como nosotros. Y la verdad es que no. Nosotros respetamos totalmente los pensamientos de cada persona. Todos tienen derecho a pensar dentro de lo que quieran pensar, ¿verdad? Siempre dentro del marco del respeto, obviamente.
Entonces creo que eso sería un poquito más el tema de educarse un ¿Qué- poquito cuando vayamos a usar este tipo de... pero qué se esconde detrás de este tipo de ataques y con esos epítetos? ¿Qué creen ustedes que sea? A qué obedecen este tipo de ataques? Desmeritar la lucha del movimiento feminista, de prestigio, o sea, compararnos con ese tipo de personas que hicieron muchísimos años, hace más de 70 años. Yo le aconsejaría que lea y no caer en sus provocaciones. Así de sencillo. Hay que ser inteligente y no caer y no andar patinando en cosas que no van a ir a ningún lado. El conocimiento es poder. Sí, exactamente como mencionaba Fabiola, esto es un tema únicamente de desprestigio, desprestigiar nuestra lucha, hacernos ver como unas personas viles, ¿verdad? Con todo este tema de la defensa de nuestros derechos, la defensa de nuestro cuerpo, nuestra autonomía corporal, hacerle creer a la gente de que nosotros luchamos, o que más bien nuestra lucha no es válida. Esto es lo que ellos quieren hacer, desprestigiar, hacernos ver como mujeres, ya que somos mujeres locas y histéricas, ¿verdad? Esto es lo único que quieren ya, y al desprestigiarnos no tendríamos más apoyo y las luchas se verían paralizadas, muchas mujeres perderían su acompañamiento, muchas mujeres se verían desoladas, entonces estos serían los principales objetivos que esta gente quiere. Bueno, muchas gracias Fabiola, muchas gracias Allen por haber estado hoy con nosotros. Espero que desarrollen muy bien su actividad. Muchas gracias. ¿Cómo se puede recuperar la confianza de la gente para entrar en un proceso electoral que produzca resultados verdaderamente legítimos, verdaderamente creíbles para la gente, que sean de gran utilidad para el futuro de este país? Aplicando reformas electorales que sean verdaderamente calificadas, no solamente por organismos internacionales, sino esencialmente por nosotros. En esta segunda parte de nuestro programa vamos a conversar con el poeta y periodista Ariel Montoya. Ariel se encuentra ya desde hace algún tiempo en la ciudad de Miami. Vamos a conversar porque siempre nos interesa auscultar cómo nos están viendo desde allá nuestros compatriotas, cómo ven ellos la actividad política, el quehacer cotidiano de la lucha de los nicaragüenses en contra de la tiranía orteguista. Bienvenido Ariel, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte. Sergio, el placer es mío, es un gusto poder conversar contigo y compartir con el pueblo nicaragüense y toda tu audiencia internacional estos puntos de vista sobre el acontecer social y político de Nicaragua y de la región. Este es un artículo de opinión que va a dar mucho que hacer, es decir, va a mover las expectativas de la gente, en el sentido de que vos haces una propuesta, pero al mismo tiempo te haces una pregunta. ¿Qué están haciendo los nicaragüenses, los políticos? ¿En qué consiste tu propuesta específicamente? Bueno, primero que nada, en aportar al debate social y político del momento. Lamentablemente no existen condiciones para ir a unas elecciones este próximo 7 de noviembre, en primer lugar. Y en segundo lugar, los candidatos que hasta el momento han surgido no han demostrado una talla a la altura de las expectativas que Nicaragua requiere, exige y necesita. Es decir, hemos visto propuestas meramente electoreras, hemos visto propuestas cuasi acomodadas al sistema, de aterrizaje suave, como llama el señor Arturo Cruz, ¿verdad? El entorno que él quisiera ver más allá de este 7 de noviembre. Y eso el pueblo de Nicaragua no lo desea. No es esa la aspiración de una población dispersa dentro y fuera del país por el mundo, ante una dictadura, una tiranía que ya lleva más de 40 años en el poder, la más antigua de América Latina, que no tiene ya ninguna facultad moral, ni ética, ni pública para poder seguirse sosteniendo en el poder, y que lo ha hecho por la imposición de las balas,
lo ha hecho por la implantación del terror ante la ciudadanía. De tal manera, pues, que yo considero que no existen, primero, las condiciones. Ortega no va a hacer las reformas más que maquilladas para ganarse el beneplácito de la OEA. Y yo creo que en este sentido los nicaragüenses tenemos que iniciar una cruzada diplomática, política, agresiva, para denunciar ante los presidentes de los gobiernos que forman parte de la OEA de que no se presten a un juego sucio de avalar esas elecciones. Ortega no va a ceder, Ortega no va a entregar el poder por las buenas. Este no es el escenario de 1990. Y por otra parte, insisto, los candidatos presidenciales ya van por una décima de ellos. No veo, no han logrado el captar la imaginación popular, no han logrado captar el aprecio popular, el aprecio desbordante del ciudadano. ¿Por qué? Porque precisamente están cooptados, están bajo una burbuja que el sistema los tiene codominados, los tiene cooptados y los tiene prácticamente anonadados. Es decir, no veo yo como son candidatos que pareciera que están en una democracia como en Suiza y no viendo las tormentas que existen a diario dentro de Nicaragua. Un desconcierto total, es decir, si no hay condiciones para las elecciones y si no hay por parte de los candidatos eso que vos estás diciendo, sencillamente tenemos un desconcierto y no habría ninguna propuesta, digamos, a la vista, ¿verdad?, que solucione el problema. ¿Cuál en todo caso es la propuesta que ustedes han venido explorando para poner sobre la mesa? Nicaragüense, que estoy muy en contacto con muchos hermanos del exilio, de la diáspora, la propuesta es acorralar al sistema nacional e internacional. Ortega no entiende buenas, Ortega solo entiende por malas. No hay que desaprovechar ningún foro, no hay que desaprovechar ninguna oportunidad, ¿verdad? No socializar con el sistema, no buscar negociaciones suaves, de algodón, sino para exigir que Ortega tiene que cumplir con las elecciones. Hay que acorralar a Ortega, no queda otra salida. Y ninguno de los candidatos se ha enfrentado directamente, cara a cara, con Ortega. Es sorprendente. Eso, Ariel, y te digo algo. Ariel, ¿cómo se logra eso? ¿Cuál es la sugerencia? ¿Cómo se logra eso? A ver, la gente, ¿verdad?, determinó, digamos, el pueblo de Nicaragua determinó que su lucha tenía que ser pacífica. No se ha salido de ese esquema. La comunidad internacional le dice al pueblo de Nicaragua, bueno, gestionan ustedes ahí adentro, hagan todo lo posible para que el régimen pueda sentirse implicado, es decir, acorralado. Pero esas acciones posibles que son la calle, que son las movilizaciones, están prácticamente anuladas por la mano militar. Si vos salís con un globo, ¿verdad?, azul y blanco, ese globo azul y blanco, la policía te lo revienta y vas preso. Y ya entraron en vigencia varias leyes, ¿verdad?, que atentan contra la ciudadanía, contra todas las libertades públicas. Daniel Ortega no necesitaba esas leyes, pero sin embargo ahora las tiene y puede detener a cualquier ciudadano 90 días con el pretexto de estarlo investigando sobre cualquier causa. Entonces, frente a esa situación, ¿qué puede hacer un nicaragüense que ha decidido ponerse al frente, ¿verdad?, en la corriente, en el tramado, ¿verdad?, o en la tarima, en el escenario de las elecciones? Y entonces pasan a ser candidatos. ¿De qué otra forma podemos salir de Ortega, Ariel, tomando en cuenta estas consideraciones? Cuando vos nos decís presión para estos candidatos, ¿verdad?, para que estos candidatos presionen, ¿a qué te estás refiriendo? Bueno, me refiero a acorralar a Ortega y yo le haría un llamado a los 10 candidatos a que renuncien. A fin de cuentas, ninguno de ellos va a ser presidente de Nicaragua el 7 de noviembre. Que renuncien a sus aspiraciones políticas, porque de esa forma vamos a aislar a la dictadura en la comunidad internacional y dentro de Nicaragua. Si ellos renuncian, únicamente Ortega va a ir a las elecciones con un par de partidos comparsas que lo van a acompañar, como ya vemos que están surgiendo alianzas y candidatos
por varias partes. Entonces, no se trata únicamente de volver a las calles, porque sabemos que Ortega va a reprimir al pueblo, va a reprimir a la ciudadanía. Entonces, usemos otras estrategias, ¿verdad? Y yo creo que en esto es importante unificar al exilio nicaragüense, a la diáspora, con la oposición dentro de Nicaragua, con el pueblo de Nicaragua. No, hay que ver al exilio no solamente como un remanente de envío de remesas, sino que hay que verlo como los hermanos de sangre, de cuerpo y alma, que estamos aquí y que estamos allá, por las circunstancias políticas que nos han obligado a todos a enfrentar esta lucha. Si el pueblo de Nicaragua acorrala a la dictadura diplomáticamente, si la dictadura no cuenta con candidatos viables porque no hay condiciones para las elecciones, yo creo que Ortega se le pondría complicado el panorama. Y desde antes, entonces, vamos a tener ya a una contienda electoral deslucida, a una contienda electoral que no va a contar con el beneplácito de la comunidad internacional y que, por lo tanto, va a tener Ortega que abrir las reformas para las elecciones y las condiciones, evidentemente. Tenemos prácticamente 30 o 31 días de abril, más prácticamente 20 días, 22 días del presente mes, para que se cumpla el plazo que la OEA, que la Asamblea General de la OEA le dio a Ortega para que en esa fecha él hubiese culminado el proceso de reformas. Pero no hay ningún indicio de que la dictadura quiera hacer las reformas en conjunto con los bloques opositores y con la diáspora, que también debería, a mi juicio, estar presente ahí en una negociación para velar por la implementación correcta del voto en el exterior para los nicaragüenses. Siendo así, ¿verdad? Yo creo que esa propuesta de la renuncia de todos los candidatos tendría que darse precisamente en el mes de mayo, ¿verdad? Suponete que yo esté haciendo mal las cuentas, ¿verdad? Y que sea hasta el 30 de mayo que se dé el plazo fatal, ¿verdad? Estamos hablando de 60 días. Entonces, sí puede, si no hay condiciones, si no hay reformas electorales que te permitan un proceso transparente, observado, en paz y en libertad, ¿verdad? Sin paramilitares, sin fuerzas de choque. Si esas condiciones no existen, yo creo que los candidatos tendrían que renunciar, porque no hay condiciones para participar en las elecciones. ¿Qué pasa con aquel candidato que decida ir a elecciones con las reformas que otorgue la dictadura? Ariel, ¿cuál es la lectura que ustedes harían de un candidato o de una agrupación político-partidaria que sí decidiera ir a las elecciones en esas condiciones? Existe mucho desánimo en el exilio nicaragüense, y los nicaragüenses en el exterior, por las mismas razones con las que estamos conversando. Entonces, ¿por qué esperar hasta el 30 de mayo? ¿Por qué no desde ahora los candidatos que se han lanzado a la presidencia o los precandidatos renuncian? ¿Por qué no dan una conferencia de prensa y dicen, señores, aquí no vemos condiciones, aquí no vemos razones claras, no vemos el sol claro, para que Ortega vaya a comprometerse con la OEA en lo que ya lo ha hecho, ¿verdad? Y que cumpla. El problema es que cumpla y él no lo va a hacer. Entonces, ¿por qué esperar hasta el 30 de mayo? Que renuncien ya los candidatos. Ninguno de ellos va a ser presidente de Nicaragua. No existe la menor posibilidad para que esto pueda darse. Y por otra parte, también es importante tomar en cuenta el desgaste de la dictadura. Veamos el caso de El Salvador, ¿verdad? Donde Arena, el partido histórico de la derecha, y donde el FMLN, el partido izquierda, el partido histórico de la izquierda, proveniente de la guerrilla, fueron pulverizados. No estoy hablando bien del gobierno de Bukele, pero estoy viendo que el pueblo quiere cambios, la gente quiere cambios. Entonces, Bukele no deja de representar un rostro carismático, juvenil aún, ¿verdad? Que ha hecho lo que muchos salvadoreños no han hecho, que ha tomado muchas iniciativas. Pero yo no veo ningún Bukele dentro del panorama nicaragüense, no veo ningún candidato. Más bien veo tristemente candidatos como Arturo Cruz complacientes con un sistema que se postergue más allá de estas elecciones. Y todos ellos prácticamente
han evidenciado un aterrizaje suave o una cohabitación democrática, como la señala el hermano del tirano, Roberto Ortega. Yo creo que no hay condiciones, Sergio. Entonces, si nosotros nos amarramos los pantalones, si el pueblo nicaragüense considera que hay que seguir una línea férrea, cívica, porque obviamente esta guerra es desigual, ¿verdad? Ortega es un cobarde que está amparado hasta en tanquetas, ¿verdad? Para reprimir al pueblo, pero el pueblo no está armado. Esta no es una guerra convencional, esta es una guerra desigual. Entonces hay que usar otras armas, las armas de la decencia, las armas de la diplomacia, las armas de decir no sencillamente. Y desde ahora hacerlo, desde ahora decirlo. Y estoy seguro que eso sí va a acorralar a Ortega, ¿verdad? El otro problema es que Ortega cuenta con adláteres, con alfiles a su alrededor, como el capital, que siguen siendo pusilánimes, siguen siendo cobardes, mediatizados, ¿verdad? ¿Dónde está un Benjamín Lanza de los 80, un Ramiro Burdián, un Enrique Bolaños, por ejemplo, que se le pararon al sandinismo en los 80, que estuvieron presos, que fueron vapuleados, que fueron confiscados? Pero ahora no se ve nada de eso. Es decir, pareciera que toda la sociedad nicaragüense, inclusive la comunidad internacional, aquí todos tenemos un poco de culpa. Estamos dormidos, estamos aletargados, estamos con una droga que nos metió Ortega en la cabeza, en el coco. Y hay que cambiar ese discurso, Sergio. Yo sé que la juventud está en pie de guerra, sé que la población está en pie de guerra. ¿Quiénes comenzaron la sublevación de abril de 2018? Los viejitos y los chavalos. ¿Por qué no retomar entonces esa bandera de lucha? Ariel, pero esto que vos me estás diciendo, digamos, es el sentimiento de diversos grupos en el exilio. ¿Esto es o es una lectura que vos estás haciendo de la realidad nacional? Primeramente, con tristeza debo decirte que el exilio nicaragüense hereda en los vicios de la división de la clase política opositora dentro de Nicaragua. No vamos a ser complacientes, ¿verdad? Ni vamos a ponerlo todo en un lecho de rosas. Existe mucha división en torno al exilio nicaragüense, pero hay dos temas proporcionalmente importantes. Primero, en que el 97% o el 100% están de acuerdo en que hay que salir de la dictadura, de la tiranía. Y segundo, por muchas diferencias que hayan entre el exilio, que también ha sido permeado por la dictadura, por la tiranía de Ortega, ¿verdad? Ha sido infiltrado. El otro punto que nos une, ¿sabes cuál es? El voto del exterior. Muchos dicen de que no están las condiciones dadas para en 6, 7 meses de aquí a las elecciones conciliar, hacer una realidad este voto. Pero si el voto ya es ley constitucional, ahora existe el voto electrónico en varios países. Y yo estoy consciente y estoy seguro que la comunidad nicaragüense, la Unión Europea, Estados Unidos, avalarían y crearían un proyecto piloto para que este voto se implemente. Y los propios nicaragüenses, déjame decirte, han dicho que están dispuestos a pagar $20, $30 por una cédula, ¿verdad? Entonces, las condiciones están. Y entonces, aunque estemos dispersos, aunque no estemos de acuerdo en un solo discurso, si existe un vínculo común, que es salir de la tiranía y el voto del exterior, creo que lo demás es falta de voluntad, es bajarse el caballo, es ser humildes, ¿verdad? Decir, yo he cometido un error contigo, te pido una disculpa, pero juntémonos, démonos un abrazo y avancemos y caminemos por Nicaragua. Yo creo que sí es posible todavía componer las cosas porque estamos a tiempo. Que, Ariel, y ustedes han hecho un análisis de los candidatos en particular. Llevamos prácticamente siete candidatos que han mostrado interés, o 7 precandidatos, perdón, para hablarlo con propiedad. Aunque este fin de semana Miguel Mora lanzó su candidatura, ¿verdad? Pero respaldado por el PRD. Félix Maradiaga lo hace respaldado por la UNAP. Es decir, hay consenso en esas organizaciones políticas de lanzar estas precandidaturas que, una vez acordado el proceso de selección, ¿verdad? Porque irían a una especie de consulta, ya sea electrónica, mediante encuestas, etcétera, pero se someterían a un proceso de consulta. Y
Esto lo ha dicho los integrantes del bloque de la coalición, ¿verdad? Donde está la Unidad Nacional, el PRD, etcétera. Pero también lo han manifestado dos candidatos que no pertenecen a este bloque, Cristiana Chamorro y Juan Sebastián Chamorro. Falta que lo haga Arturo Cruz. ¿Cómo ustedes han venido analizando cada una de las candidaturas? Creemos que todavía no hay una candidatura que atraiga, que convenza. El viernes pasado tuvimos una reunión por Zoom, la directiva de la Fundación Diáspora Global Nicaragüense, y conversábamos con Rafael Cárcamo, su presidente, de que prácticamente hay hasta un desánimo de los nicaragüenses en el exterior frente a las elecciones. No hay animosidad, no hay alegría, no hay fervor democrático que gire en torno a las elecciones. Y esto es natural. ¿Por qué? Porque no miramos las condiciones ni los candidatos viables para participar en estas elecciones. En cuanto a tu pregunta de los candidatos o precandidatos, yo creo que hay que hacer una revisión exhaustiva del proceso, de cómo surgieron partidos como el que acabas de mencionar, como el PRD, como C por L, ¿verdad? Que evidentemente no asumen un discurso frontal hacia la tiranía. ¿Por qué? Porque están cooptados, están coludidos. Ellos quieren ir a las elecciones porque es parte del festín, es parte del circo electoral. Eh, una candidatura presidencial es una pompa, es una fiesta política. Y yo vi una silla vacía con los candidatos que se han lanzado. Por una parte veo a Félix Maradiaga, por otra parte veo a Miguel Mora, por otra parte veo... Ahora, Miguel Mora con el PRD no me dice nada. Es decir, yo no veo tampoco ahí un gran arrastre popular. Entonces, se están prestando al juego de la tiranía para decir, aquí hay candidatos, aquí hay un boom de candidaturas, ¿verdad? Vamos a unas elecciones, pero eso no es así. Y el pueblo no se traga ese cuento, el pueblo no le da a todo con el dedo. Si algo bueno aprendimos los nicaragüenses después de lo de abril de 2018, más importante que todo el atavismo de la revolución sandinista, fue que a la gente se le abrieron los ojos. Ya a la gente no la convencé. Veamos la misma prueba de esa sublevación por los chavalos y por los viejitos, ¿verdad? Es decir, ellos tomaron la bandera de esa lucha. Entonces, ningún candidato representa estas expectativas. Ahora, ya que tocaste el tema de los candidatos, me quiero referir en concreto al señor Arturo Cruz. ¿Cómo es posible, Sergio, que venga alguien a señalar de que si bien es cierto que va a haber sandinismo y orteguismo después de las elecciones, tratar de justificarlos, tratar de decir que son una realidad política? Decir eso implicaría hasta un juicio y una demanda política por aprobar, ¿verdad? Por endosar a una dictadura, a una tiranía criminal. Yo creo que ya no se debe hablar de candidaturas de zacate, como se dice popularmente en buen nicaragüense, porque estamos hablando en este caso de un académico, de una persona que viene del INCAE. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en Nicaragua no solamente las instituciones como el Consejo Supremo, como la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional, no existe presidencia porque Ortega gobierna desde su casa. Entonces, todo está neutralizado por la mano y la bota tiránica. Pero también las academias son parte de la corrupción y son parte de la cooptación y son parte del engranaje del sistema que le hace el juego a la tiranía. Y eso tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo en Nicaragua. Vemos a un INCAE que está desprestigiándose prácticamente día a día, que ya no tiene las condiciones para poder establecer una agenda académica futurista y prometedora para las nuevas generaciones profesionales, ¿verdad? Entonces, hasta las academias están agotadas, están fosilizadas. Yo lamento mucho ver a este señor Arturo Cruz, no dudo que tenga sus méritos, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué sirven las academias? ¿Para qué sirven los doctorados? ¿Para llegar a avalar a un sanguinario? Yo creo que entonces todas esas cosas el pueblo las está viendo y las está rechazando, dentro y fuera de Nicaragua. Bueno, ¿y cuál sería un candidato idóneo para ustedes, los residentes en el extranjero?
Creo que Cristiana Chamorro generó expectativas al inicio de su candidatura. Creo que sí. Evidentemente es una mujer honesta, mujer honorable, es una que tiene bagaje político, periodístico. No tiene quizá vida partidaria, pero sí tiene conocimientos políticos y todo esto. Y es Martí, ¿verdad? Hija de la expresidenta Chamorro y además esposa de un hombre que manejó prácticamente el país, Antonio Cayo. Lamentablemente, creo que fue un mal indicio haber ido a la presentación del libro de Arturo Cruz, donde tú sabías de que él estaba usando presentar un libro, ¿verdad? Con fines preelectoreros. Entonces creo que, y todavía las palabras que dijo Cristiana creo que fueron las mejores, y eso le ha restado bastante. Entonces, no existe al día de hoy un candidato potencial para las elecciones de Nicaragua. Y no lo va a salir. ¿Por qué? Porque las condiciones no están dadas. Ok, pero entonces estoy entendiendo que goza de cierta simpatía, digamos, cierta cantidad, una porción de gente, ¿verdad?, que reside en el extranjero, nicaragüenses que residen en el extranjero, a favor de la candidatura de la señora Cristiana Chamorro. ¿Eso es lo que nos estás diciendo? Sí, pero ojo, ¿verdad? Esa atracción que puede haber hacia ella, esa expectativa, mejor dicho, se puede derrumbar. Ella tiene que inventar su agenda, tiene que saber dónde poner los pies, ¿verdad? Y yo creo que haber ido a avalar la precandidatura de Arturo Cruz no fue conveniente para ella bajo ningún punto de vista. Creo que también si no es ella, habría que esperar si surge alguien más, pero no creo que surja ya alguien dentro del tiempo que queda para las elecciones. Habría también que ver que el candidato que surja no sea ya parte de un sistema orquestado entre la tiranía y el capital. Porque el capital, aunque ha tomado distancia del gobierno de Ortega, de su régimen, sigue manteniendo lazos, sigue manteniendo vínculos, ¿verdad? ¿Por qué el COSEP no se pronuncia? El COSEP prácticamente, yo no sé qué realiza el COSEP, ¿verdad? Y los empresarios grandes, que son los que están en la mera jugada, son parte todavía de esa componente con el tirano de turno. Entonces, habría que ver si Cristiana Chamorro, que representa esa expectativa, sepa a dónde se va a meter, sepa no engañar al pueblo ni traicionar la sangre de su padre, Pedro Joaquín Chamorro, ¿verdad? Ni el legado de su madre. Aunque es bien tortuoso el camino. Solamente te quería referir que el COSEP oficialmente se ha pronunciado y ha dicho que no va a sentarse en ningún diálogo con el gobierno mientras no cumplan los acuerdos que el gobierno firmó en el 2019 y ha demandado la liberación de los presos políticos, que es parte de esos acuerdos firmados en el segundo diálogo. Eso solamente por aclaración. La liberación de los presos políticos, todo nicaragüense sensato que ama a su país estaría dispuesto a firmar cualquier documento. Se requiere de un COSEP más dinámico y más enérgico, no necesariamente politizado, no, ¿verdad? Pero que venga con una agenda más proactiva, más accionaria, y ese COSEP no lo vemos por ahí. Ellos están manejando el protocolo que se maneja prácticamente con la OEA también, ¿verdad? Y como te vuelvo a repetir, la información que yo tengo es de que existe ya 5 puntos de maquillaje para ganarse Ortega el visto bueno de la OEA, y en los cuales no incluye el voto del exterior. En otras palabras, sigue el sistema roto, que es desquebrajado. Ustedes han venido realizando algunas marchas en diversas ciudades de los Estados Unidos para presionar a la administración. Antes lo hacían con los congresistas, ¿verdad?, que estaban digamos, a favor de un cambio profundo en Nicaragua. ¿Ustedes van a seguir con esas demandas, con esas marchas, con esas protestas? Creo que la lucha va a tomar otros tintes, otros brillos, ¿verdad? Porque recordemos que la agenda de las marchas en las plazas y parques del mundo entero fue una continuidad de la protesta cívica de Nicaragua. Pero esas marchas se agotaron por la imposición de la violencia de parte de la dictadura, de la tiranía. Entonces, yo creo que la agenda, por eso mismo,
Por eso, creo que la lucha va a continuar con las marchas siempre, con las protestas, pero que hay que vanguardizar a gente más propolítica, más proactiva, ¿verdad? Más diplomática y más enérgica. Creo, y estamos pensando en llevar adelante un plantón en la OEA, ahora en mayo, donde se le exija al señor Almagro, que a veces también juega dos cartas. Aquí tenemos que hablar las cosas claras porque hay mucha sangre por medio, ¿verdad? Y el cabrón ha desencantado muchas veces a los nicaragüenses, a los venezolanos, a los bolivianos, a mucha gente. Entonces, creemos que es importante, más que una marcha en una plaza de Miami o de Madrid, hacer en la OEA, exigir que se condicione de las reformas de Ortega, no van a ser las que el pueblo espera, no ir a las elecciones. Y por eso yo reitero, una agenda sencilla, acorralar de esa forma a la tiranía y que todos los candidatos renuncien, porque ninguno de ellos presidente pública en estas condiciones, ni siquiera Cristiana Chamorro. Muy bien, muchas gracias Ariel por tus palabras, por tu tiempo para nuestra audiencia. Espero que te cuides, que estés bien. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos, por haber estado en contacto con nuestro programa. Gracias a los amigos que siempre nos están escribiendo desde Costa Rica, que nos ven gracias a Ticavisión a través de su canal digital, el 38.2, y con repetición en todas las cable operadoras de aquel país. Gracias también a los nicaragüenses que nos están reportando audiencia y nos están mandando sugerencias a través de nuestro WhatsApp, el 8380-7696, antepongan el 505, y también a los nicaragüenses, hombres y mujeres que nos alientan con sus palabras desde los departamentos de nuestro país. Muchas gracias a todos por estar en sintonía de nuestro programa. Tengan el mejor de los días.